México, un país hermoso en el más sentido de la palabra. Es un país lleno de cultura, de fauna, de gente bondadosa, gente buena, todo lo que te puedas imaginar por el aspecto positivo. Pero la triste realidad es que México, al igual que cualquier otro país, también tiene ciertos problemas. Tiene un lado oscuro, un lado negativo, que tristemente también las personas intentan ocultarlo, más específicamente la corrupción. Pero hubo un día en el que la corrupción estalló y excedió los límites, causando conflictos, muertes, entre otras cosas. Y el día de hoy voy a explicarte este tema. Así que mantén tu oído al tanto, pero te advierto que esta historia no va a ser feliz. Durante el gobierno de Francisco Ignacio Madero hubo un golpe de estado que tuvo una duración aproximada de 10 días. Fue todo un periodo de 10 días de enfrentamientos continuos que terminaron con la caída y la muerte de un mexicano, suceso que a día de hoy sería recordado por su violencia y agitación. Es considerado por muchas personas como la más grande traición política y corrupta que ha existido en la historia de nuestro país. Te presento la decena trágica. Antes de explicar el tema, es necesario entrar en el contexto de la situación. Por eso, procederé a que una compañera mía lo explique. Cuando Madero tomó la presidencia en 1911, decidió conservar algunas de las políticas del gobierno de Porfirio Díaz y mantener relaciones con personas cercanas al expresidente. Uno de los motivos de ello fue que Madero intentaba mantener la relativa estabilidad política y económica que el gobierno de Díaz había logrado, en parte gracias a las inversiones de países extranjeros. Así también conservó al ejército porfirista. Estas medidas le ganaron al entonces presidente muchos enemigos políticos que consideraron que sus decisiones reflejaban una falta de empatía con las clases marginadas del país. Uno de ellos fue Huerta, que se encontraba armando un plan de los cuales pocos sabían. Ya explicado el contexto en el que se basa nuestro tema principal, procederemos a hablar de ello. El propósito principal del movimiento era liberar a los generales presos disidentes, Bernardo Reyes y Félix Díaz, y derrocar al presidente. Con el golpe buscaban impulsar el reclamo por las promesas políticas y gubernamentales incumplidas, terminar con las injusticias a los trabajadores y aplicar las políticas porfiristas. Félix Díaz y Bernardo Reyes se encontraban presos debido al fracaso de sus levantamientos anteriores contra el gobierno. Los generales Manuel Mondragón y Aureliano Blanquet se pusieron de acuerdo con Victoriano Huerta y Lane Wilson para organizar el golpe de estado contra Madero. El general Bernardo Reyes intentó tomar el Palacio Nacional, pero murió al hacerlo. Esto obligó a Manuel Mondragón y Félix Díaz a buscar alternativas en su enfrentamiento con el gobierno, refugiándose en la fortaleza de la Ciudadela. Ese día, al enterarse de Madero de la situación, decidió marchar al Palacio Nacional, pese a la advertencia de su esposa Sara, que se acercaba al peligro que enfrentaría, pero no lo tomó en cuenta. Ella sabía que algo no andaba bien. Madero salió del castillo de Chapultepec, escoltado por los alumnos del colegio militar, y se dirigió al Palacio Nacional. Unos momentos después, se unió a la columna presidencial del general Victoriano Huerta, quien cuando fue al momento oportuno dijo la mítica pregunta: ¿me permite usted, señor presidente, que me haga cargo de todas estas fuerzas para disponer lo que yo juzgo que debe hacerse para la defensa de usted y su gobierno? El secretario de guerra cometió en esos instantes el imperdonable error de no haber hecho observación alguna a lo que Huerta solicitaba, abdicando sin razón a su autoridad militar. Entonces,
Madero dio a Victoriano Huerta la autoridad que le pedía, a pesar de las advertencias de Sara Pérez, su esposa, y de Gustavo Adolfo, su hermano, que ya se sentían desconfiados de la lealtad de Huerta. Y así fue como llegaría el gran día de la tragedia, un 22 de febrero de 1913, un suceso que sería recordado por el país mexicano a día de hoy. Ese día, el nuevo ministro de Guerra recibió instrucciones del presidente para detener los movimientos en contra de su gobierno, mientras Ignacio Madero se dirigió a Cuernavaca con el fin de entrevistarse con el general Felipe Ángeles y pacificar otro de los movimientos en contra de su administración. Pero en el camino sucedería lo inesperado, sucedió lo inevitable. Francisco Ignacio Madero, junto a Pino Suárez y aquellos leales a su gobierno, fueron emboscados y finalmente asesinados. Mientras tanto, Huerta realizó acciones que no lograron tomar la ciudadela, donde se hallaban los generales Mondragón y Díaz. Y la tarde de ese mismo día, un 28 de febrero, a Huerta le llegarían a sus oídos la noticia que cambiaría su vida. Francisco Ignacio Madero, presidente de México, había fallecido. Tras haberse enterado de esto, Huerta se entrevistó con un embajador estadounidense y acordaron que él tomaría la presidencia con el apoyo del diplomático estadounidense. Él había cumplido su cometido, la traición más grande en toda la historia política de México. En cuanto a Lane Wilson, fiel al gobierno de Victoriano Huerta, comenzó su tarea desacreditadora del gobierno maderista. Los embajadores de España, Reino Unido y Alemania solicitaron al presidente que diera muestras de la solidez de su administración mediante la pacificación del país, ya que la inestabilidad en ese tiempo era peligrosa y colocaba en una situación muy mala a las inversiones extranjeras de México, cosa que obviamente no sucedió. La decena trágica fue un episodio sangriento en la historia de México, lleno de enfrentamientos y guerra, resultado de un golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta para traicionar a Francisco Ignacio Madero. Pero no solo bastaría con eso, sino que también sería ese mismo periodo en el que sería traicionado, derrocado y asesinado. Solo es necesario recapitular todo lo que pasó para darnos cuenta por qué este suceso demuestra el lado más oscuro de México en cuanto a corrupción se refiere. Y todo esto dio paso al gobierno dictador de Victoriano Huerta. Pero eso es una historia para otro video.